Bienvenidos al video número 12 del proceso de admisión de la UNAD 2019-2, el cual va a tratar sobre el cuarto cuestionario denominado habilidades específicas. Prácticamente vamos a responder el siguiente cuestionamiento: ¿qué probabilidad hay de pasar? Es decir, ¿qué tanta probabilidad yo tengo para pasar a la siguiente fase? Recordemos que la primera fase fue el registro. Posteriormente estamos en la fase que ya pasó de los cuestionarios, y la pregunta en sí es qué probabilidad hay para pasar a la fase que es la integración a la vida universitaria en línea, que es en sí el verdadero curso propedéutico. También vamos a estar viendo, entre otras cosas, el último día que se tiene para contestar. También voy a describir también el proceso de admisión. Se van a dar los resultados de la encuesta que se realizó sobre los cuestionarios de conocimientos y habilidades transversales, y voy a estar enumerando las 10 carreras más demandadas en este proceso de admisión, y voy a dar mi análisis en cuanto a algunas cifras que he documentado al respecto de este proceso. Bien, comenzamos. Primeramente, pues aquí está el aviso, el cual se refiere a las fechas en particular. Normalmente en el SIGE tenemos estas fechas 9, 10, 11 y 12 para contestar el cuestionario número 4. Pero ya cuando uno se mete al aula virtual, pues se nos señala que tenemos hasta el día 13. Esto lo estoy comentando para aquellas personas que no han contestado el cuestionario número 4, pues intenten meterse al aula virtual y traten de contestarlo, ya que en la misma aula pues señala que tenemos hasta el día 13. Entonces, pues no quería dejar de mencionar esta oportunidad, y vuelvo a repetir, siempre y cuando les permita accesar el día de hoy, que es el día 13 de abril, para que puedan contestar el cuestionario número 4. Bien, lo que sigue no está de más recordarles el proceso de admisión para que se ubiquen más o menos en donde están. Ya habíamos dicho que estaba constituido casi de cuatro fases. La primera era el registro, que era del 16 de febrero al 15 de marzo. Posteriormente íbamos a entrar a una fase la cual se iba a dividir en dos, que eran los cuestionarios, habilidades transversales y específicas. Esto pues ya acaba de terminar el día de ayer, y posiblemente el día de hoy tengan chance para responder el último cuestionario. Y posteriormente íbamos a entrar a la integración a la vida universitaria, que viene siendo un aula virtual que va a ser a partir del 17 de abril hasta el 31 de mayo. ¿Sí? Y si todo sale bien, si vamos aprobando las etapas, ¿sí?, pues vamos a llegar a la última etapa, que es la inscripción. En este caso es del 21 al 24 de junio. Si uno no se inscribe en estas fechas, pues de nada habrá servido haber cruzado todas estas fases. Si no se inscribe, pues vamos a estar fuera. Y el 1 de julio pues comienzan las clases. Ahora en esta lámina voy a y en las subsecuentes pues voy a estar dando los resultados respecto a los cuestionarios, a los 3 cuestionarios pues, sobre habilidades transversales. Particularmente cuando se terminó esta fase, yo lancé una encuesta para poder determinar primeramente si pasaron o no pasaron, y posteriormente para saber cuánta demanda hay en cada carrera. Pues aquí les pongo este gráfico. Vemos que la carrera de mayor demanda, que posteriormente lo van a ver en la lámina que sigue, es la de Derecho. ¿Sí? También una de las preguntas que se contestó es si pasases a la siguiente fase del cuestionario. Aquí vemos en esta gráfica que la mayoría
pasó, es decir, casi un 90%, ¿sí? Pasó, y un 10%, en este caso un 11%, vamos a ser realistas, si ponemos aquí 88.9 contra 11, pues dice que no. Bien, pero esto es en cuanto a los datos que arrojó esta encuesta que yo realicé en este canal, lo que quiere decir que los suscriptores que están dando seguimiento en este canal, pues de alguna otra manera sí les está sirviendo el contenido que se está publicando aquí, ya que el 11% es una cifra muy baja, es decir, este 11% pues dijo que no pasó el cuestionario y un alto porcentaje dice que sí. Esto lo contrapongo con algunos comentarios de otras redes sociales donde el porcentaje que han manifestado pues llega hasta un 30% que dice que no. Como vuelvo a ser reiterativo, entonces significa que de alguna otra manera los videos o el material que se está subiendo en este canal pues sí es de utilidad para esta comunidad estudiantil. Bien, y respecto a la pregunta, ¿cómo consideras que fue la anterior etapa? Es decir, los 3 cuestionarios, pues hay 3 posibles respuestas. Fácil, que es un 40%, un 41%. Difícil, nos marca que un 34%. Y complicado es el 24%. Entonces, prácticamente si lo dividimos entre fácil o difícil, pues tenemos que mayormente la experiencia de cada usuario pues nos arroja que es más complicado y difícil que fácil. Bien, y de acuerdo a las gráficas anteriores y de acuerdo a la encuesta que ustedes amablemente contestaron, en donde se les pidió que fueran objetivos y que respondieran con base a su carrera, las 10 carreras más demandadas son para esta convocatoria en particular, la 2019-2, nutrición aplicada, ¿sí? Nutrición aplicada tiene una demanda del 14%, ¿sí? Posteriormente le sigue derecho, después contaduría, logística y transporte, gestión y administración de PAIMS, administración y gestión pública, biotecnología y así sucesivamente. Y la 10 que es administración de empresas turísticas, que con un 3.9%. Esto es bueno que uno lo sepa porque con base a la demanda, es decir, si hay muchas personas que están tratando de ingresar a la misma carrera, pues es obvio que no hay cupo, es decir, la demanda va a ser mayor a la cantidad esperada. Esto es para que lo tomen en cuenta. Posteriormente voy a hacer el siguiente análisis. El día 7 de marzo del 2019, la rectora de la Universidad de la UNAM, Lilian Krasov-Appel, dio una entrevista en donde dejó claramente que hay 60,000 jóvenes, es decir, 60,000 estudiantes ya matriculados en la UNAM, ¿sí? Esto lo pueden checar en el minuto número 1, ahí nos indica que los estudiantes que actualmente estamos cursando, en la UNAM somos aproximadamente 60,000. Posteriormente, Elizabeth González Salazar, directora de Asuntos Escolares, en el día 14 del mes de marzo, faltando 1 o 2 días para que terminara la convocatoria, en el minuto 16 de este video, el cual también es una entrevista, menciona que hay 1,500 maestros, es decir, que la UNAM tiene una plantilla de 1,500 maestros. Y cuando se terminó el proceso de registro, la misma UNAM en el portal menciona que esta convocatoria se registraron 170,000, un poquito más de 170,000 aspirantes. Por lo tanto, con estos datos y con las gráficas que ya analizamos, yo puedo hacer el siguiente análisis. Partiendo de que hay 60,000 matriculados, como lo señaló la directora de Asuntos Escolares,
sí, y, perdón, este dato lo señaló la rectora y la directora de asuntos escolares señaló que hay 1,500 maestros o docentes. Por lo tanto, más el siguiente dato, que son 160,000 aspirantes, es decir, que se registraron, pues nos da un total, asumiendo que en la primera fase del registro, ¿sí? Pues 20,000 no hayan completado su registro y que solamente 150,000 aspirantes fueron los que lo completaron, pues a ello nos daría el siguiente resultado. Bien, partiendo de que 170,000 se registraron, pero de esos 170,000, solamente 150,000 completaron el registro, y de acuerdo a la gráfica que yo había puesto anteriormente, que era el 11% no habían pasado los 3 exámenes, redondeando, asumiendo de que son más alumnos los que pudieran contestar esa encuesta, asumiendo que un 15% no hayan completado esa fase, estaríamos hablando de 22,500 personas que no hayan pasado los 3 cuestionarios, lo que nos da un total de 127,500 personas que pasaron en los 3 cuestionarios, es decir, relativo a los conocimientos y habilidades transversales. Entonces, ese sería el dato crudo de primera instancia, que estamos hablando de que 127,500 personas pues pasaron a responder el cuarto cuestionario. Por ende, tenemos el siguiente dato. Suponiendo que actualmente hay 60,000 estudiantes que ya están dividido entre 1,500 maestros, da de 40 personas por maestros. Investigando por ahí, uno puede llegar a que un maestro solamente puede atender a un grupo, y ese grupo mayormente se compone de 100 estudiantes. Por lo tanto, 100 estudiantes por grupo, ¿sí? Si hacemos cuentas, 100 por 1,500, es decir, 100 estudiantes por 1,500 maestros, nos da un total de 150,000. Es decir, suponiendo que la UNAD tenga esa plantilla de los 1,500 maestros, solamente puede atender, ¿sí? Con esos 1,500 podría llegar a atender a 150,000 personas, ¿sí? Contando los que ya están más los que están ingresando. Por lo tanto, tenemos 60,000 matriculados que ya están tomando clases, más los 127,500 aspirantes, nos da un total de 187,500 en total. Ese sería el universo para el universo de estudiantes y aspirantes para este ciclo 2019-2. Por lo tanto, pues más o menos como 37,500 personas pues no pudieran entrar, es decir, quedarían fuera en esta etapa. Bien, ya con esto tenemos información para poder responder la pregunta principal de este video. Entonces, ¿qué probabilidad hay de pasar? Pues bien, yo les puedo comentar, ¿sí?, de manera muy personal, que hay un 100% de pasar a esta fase, ¿sí?, a la integración a la vida universitaria en línea, que es el verdadero curso propedéutico, siempre y cuando se considere lo siguiente, que son 100 estudiantes por maestro, ¿sí?, y que actualmente se cuenta con una plantilla de 1,500 maestros, pero que además de eso existe la convocatoria para contratar más maestros. Es decir, pues yo considero que si se contratan unos 400 maestros, pues posiblemente se pueda cubrir los 175,500 personas, o 175,000, vamos a redondear, ¿sí?
Entonces ya con de 350 a 400 maestros más que se contraten, considerando que ya existen contratados los 1500 maestros, pues sí, es muy factible que todos entremos sin ningún problema, pero también hay que analizar algunas causas por las cuales no se pasaría. Y son solamente dos causas, digamos que una tercera causa ya un poquito más leve, pero las dos primeras son que no se presente el cuestionario, es decir, que no estemos constantemente revisando el SIGE y se nos haya pasado las fechas para contestar ese cuestionario. Pareciera increíble, pero sí suele pasar. Hay personas que no están atentas y se les pasan las fechas, se les pasa sobre todo el periodo. Entonces, no presentaron el cuestionario o se metieron y tuvieron algunos problemas técnicos y no pudieron responderlo, ¿sí? Y la otra posible causa por las cuales no se pasaría a la siguiente fase es que el cuestionario no se haya contestado a conciencia, es decir, que sin haber repasado y sin haber estudiado, pues se haya contestado prácticamente al azar, ¿sí? Esa sería la otra causa. Y una tercera, la cual no hay que descartar, es la oferta educativa. Por eso yo les señalé las 10 carreras más demandadas, ¿sí? Posiblemente uno diga pues que no tiene tanta importancia, pero sí, porque al suponer de que si derecho pues es la más demandada y solamente hay cierto límite, es decir, un número determinado de cupos, por decirlo así, pues entonces está muy saturada. Probablemente la carrera de derecho, es decir, los estudiantes de la carrera de derecho, pues quedarían fuera, al menos que se les ubicara en la segunda carrera que al momento de registro pusieron o seleccionaron. Entonces es muy importante también ver la oferta educativa, sobre todo la demanda académica que los propios aspirantes pues han manifestado en este proceso. Y pues las fechas de resultados se va a estar dando a conocer entre el 13, que es hoy, al 17 de abril. De la misma manera les va a llegar un mensaje en el SIGE y también por correo electrónico que ya pasaron a la siguiente fase, ¿sí? Que es esta. Y pues bien, les deseo suerte y éxito a la fase que está por comenzar, que es la integración a la vida universitaria en línea, la cual tarda aproximadamente mes y medio, comienza el 17 de abril y termina el 31 de mayo del 2019.